Buenas, vamos a ir con las palabras de Humboldt sobre Hispanoamérica en el siglo XIX. Ya decía John Pullen, lo leo del libro de Federico Miguel Santaella Pascual, Crónica 1898, Crónica de una derrota pactada. John Pullen, el inglés decía: la fertilidad de este feliz país, Argentina, Perú y Bolivia, excede a todo lo creíble. Sus ricas llanuras están tan cubiertas de ganado que no pueden creerlo sino aquellos que lo pueden ver. Todas estas bendiciones no son excedidas por nada en la superficie del globo. Eso lo dice un inglés que quiere tomar Hispanoamérica. Bien. Luego, Alexander von Humboldt, en su obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, afirmó: no veo pueblos más felices que los gobernados por el Imperio español. Los indios están protegidos por las leyes españolas, que son por lo general sabias y humanas. El agricultor es libre. Su situación es mejor que la de los del norte de Europa, Rusia y Alemania. El agricultor es libre, su situación es mejor que la de los del norte de Europa, Rusia y Alemania. El número de esclavos es prácticamente cero. Bueno, eso lo dice, pero eso no es así. Los mineros mexicanos están bien pagados al punto que reciben 6 veces más que los alemanes. Fíjate, los mineros mexicanos están bien pagados al punto que reciben 6 veces más que los alemanes. Bien, pues yo he tomado la molestia de buscar el libro Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, de Alexander von Humboldt, y no he encontrado esto. Yo trataba de encontrar esto y más cosas que hicieran referencia a Hispanoamérica, pero he encontrado otras cosas. Libro segundo, capítulo cuarto, página 276. Esta es la hospitalidad en las colonias españolas: que un europeo que llegue sin recomendación ni medios pecuniarios está seguro de encontrar pronto y eficaz socorro si desembarca en cualquier puerto por causa de enfermedad. Los catalanes, gallegos y vizcaínos tienen las más frecuentes relaciones con la América, en donde forman como 3 corporaciones distintas, que ejercen una influencia remarcable sobre las costumbres, la industria y el comercio colonial. El más pobre habitante de Sitges o Vigo está seguro de ser recibido en la casa de un pulpero, catalán o gallego, un mercader por menor, bien llegue a Chile, México o a las Islas Filipinas. He visto los ejemplos más tiernos de los cuidados y esmeros empleados en desconocidos durante años enteros y sin murmuración ni alabanza alguna de parte de los que los dispensaban. Se ha dicho que la hospitalidad era fácil de ejercer en un clima feliz, en donde los alimentos son abundantes y los vegetales indígenas proporcionan remedios saludables, y donde el enfermo, acostado en una hamaca, encuentra bajo un soportal el abrigo que necesita. Pero ¿se debe contar por nada el embarazo causado en una familia por la llegada de un extranjero cuyo carácter no se conoce? ¿Es permitido olvidar estos testimonios de una compasiva dulzura, estos afectuosos cuidados de las mujeres, esa paciencia incansable en una larga enfermedad y en una penosa convalecencia? Se nota con mucho placer que la hospitalidad, a excepción de algunas ciudades muy populosas, no ha disminuido todavía de una manera sensible desde el establecimiento de los primeros colonos españoles en el Nuevo Mundo. Es sumamente doloroso el pensar que una mudanza tendrá lugar sobre este particular tan luego como la población y la industria colonial hagan progresos más rápidos, y que este estado de la sociedad, que se ha convenido en llamarla una civilización avanzada, haya desterrado poco a poco la antigua franqueza castellana.
Bien, ya lo dice aquí, ¿eh? Era fácil de ejercer, ¿eh? Como dice aquí, se ha dicho que la hospitalidad era fácil de ejercer en un clima feliz, en donde los alimentos son abundantes y los vegetales indígenas proporcionan remedios saludables y donde el enfermo, acostado en una hamaca, encuentra bajo un soportal el abrigo que necesita. Bien, ahora voy con otro. Volumen 2, libro segundo, capítulo noveno, página 125. En mi obra sobre México he probado cuán equivocadamente se ha supuesto como un hecho general la disminución y destrucción de los indios en las colonias españolas. Todavía existen en las dos Américas más de 6 millones de raza bronceada, y aunque se hayan disuelto o confundido una cantidad de tribus y de lenguas, no se podría dudar, sin embargo, que el número de indios ha aumentado considerablemente entre los trópicos, en aquella parte del Nuevo Mundo donde no había penetrado la civilización hasta Cristóbal Colón. Dos aldeas de caribes en las misiones de Piritu y de Caroni contienen más familias que 4 o 5 poblaciones del Orinoco. El estado de la vida social de los caribes que han conservado su independencia en el sur de las montañas de Pacaraimo prueba suficientemente que la población de las misiones es superior a la de los caribes libres y confederados. Bajo la zona templada, sea en las provincias internas de México, sea en el Kentucky, es funesto a los indígenas el contacto con los colonos europeos, porque este contacto es demasiado inmediato. Estas causas no existen en la mayor parte de la América Meridional. La agricultura, bajo los trópicos, no exige terrenos muy dilatados. Por consiguiente, los blancos adelantan lentamente. Las misiones han usurpado a los indígenas su libertad, es verdad, pero han sido útiles por todas partes al aumento de la población, incompatible con la vida inquieta de los indios independientes. Pues ya lo dice, ha aumentado considerablemente la población de los indios desde la llegada de Cristóbal Colón. Así que esa leyenda negra de que murieron por la viruela o por los virus y no sé qué, nada. Luego dice que sea en las provincias internas de México o sea en el Kentucky, es funesto a los indígenas el contacto con los colonos europeos, porque este contacto es demasiado inmediato. Bueno, ahora vamos a pasar a otro libro que se llama también de Alexander Humboldt, que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, volumen 1, libro segundo, capítulo quinto, página 134. Se ha mirado por mucho tiempo el trabajo de las minas como una de las principales causas de la despoblación de América. Sería difícil poner en duda que en la primera época de la conquista y aún en el siglo XVII perecieron muchos indios por el excesivo trabajo a que se les forzó en las minas, y perecieron sin dejar posteridad alguna, al modo que anualmente desaparecen en las plantaciones de las Antillas millares de esclavos africanos por el exceso de fatiga y por la falta de alimento y de sueño. En el Perú, al menos en su parte más meridional, se despueblan los campos por el trabajo de las minas, porque aún subsiste hoy la mita, ley bárbara que fuerza al indio a dejar sus hogares y trasplantarse a provincias lejanas en donde faltan brazos para beneficiar las riquezas subterráneas. Pero no es tanto el trabajo como la mudanza repentina de clima el que hace la mita tan perniciosa para la conservación de los indios. Esta casta de hombres no tiene la flexibilidad de organización que distingue tan eminentemente a los europeos. La salud del hombre de color bronceado padece infinito cuando se le trasplanta de un clima caliente a uno frío, especialmente cuando se le fuerza a bajar desde el alto de la cordillera aquellos valles estrechos y húmedos en que parece que se depositan todos los miasmas de las regiones vecinas. En el reino de la Nueva España,
a lo menos de 30 o 40 años a esta parte, el trabajo de las minas es un trabajo libre. No hay rastro de la mita a pesar de que un autor con mucha razón célebre, Robertson, haya asentado lo contrario. En ninguna parte goza el común del pueblo más perfectamente del fruto de sus fatigas que en las minas de México. No hay ley ninguna que fuerce al indio a escoger este género de trabajo o a preferir el beneficio de una mina al de otra. Si el indio está descontento del dueño de una mina, se despide de él y va a ofrecer su industria a otro que pague mejor o en dinero contante. Estos hechos, tan ciertos como consoladores, son poco conocidos en Europa. El número de las personas empleadas en los trabajos subterráneos y divididas en muchas clases, barrenadores, faeneros, tenateros, barreteros, no excede en todo el reino de Nueva España de 28.000 a 30.000. Por consiguiente, solo 1 partido 266 de toda la población es la que se halla inmediatamente empleada en el beneficio de las riquezas metálicas. Por punto general, la mortandad entre los mineros de México no es mucho mayor que la que se observa entre las demás clases del pueblo. Fácil es convencerse de ello examinando las listas de fallecimientos formadas en las varias parroquias de Guanajuato y Zacatecas. Seguimos. Volumen 1, libro 2, capítulo 6, página 143. En Nueva España el número de los indios pasa de 2,5 millones, contando solo los que son de raza pura, sin mezcla de sangre europea o africana. Y lo que es aún más satisfactorio, repetimos, es que lejos de extinguirse, se ha aumentado la población de los indígenas considerablemente de 50 años a esta parte, como lo prueban los registros de la capitación, o sea, del tributo personal. Bien. Libro segundo, capítulo 6, página 195. Tal fue el estado de los cultivadores mexicanos en los siglos XVI y XVII. En el XVIII empezó a ser de día en día más feliz su suerte. Una parte de las familias de los conquistadores se ha extinguido y no se han distribuido de nuevo las encomiendas en calidad de feudos. Los virreyes y aún más las audiencias han mirado por los intereses de los indios y poco a poco ha ido aumentándose su libertad y aún en algunas provincias su bienestar. El rey Carlos III ha sido principalmente a quien por sus medidas tan sabias como enérgicas puede llamársele el bienhechor de los indígenas. Este rey anuló las encomiendas, prohibió los repartimientos, por medio de los cuales los corregidores se constituían arbitrariamente en acreedores y por consiguiente los dueños del trabajo de los indios, anticipándoles a precios excesivos caballos, mulos y ropas. El establecimiento de las intendencias, debido al ministerio de Gálvez, ha formado una época memorable para el bienestar de los indios. Las pequeñas vejaciones a que estaba continuamente expuesto el cultivador de parte de los magistrados subalternos, así españoles como indios, se ha disminuido infinito por la vigilancia activa de los intendentes y los indígenas empiezan a gozar de los beneficios que les habían concedido las leyes, suaves y humanas en general, pero de cuyo efecto se les había privado durante aquellos siglos de barbarie y opresión. La primera elección de las personas a quienes la corte confió los importantes puestos de intendentes o gobernadores de provincia fue felicísima. Entre los 12 sujetos que gobernaban el país en 1804, no había uno solo a quien el público acusase de corrupción o falta de integridad. Luego pasamos ya a página 203. Fray Antonio de San Miguel, monje jerónimo de Corbán, natural de las montañas de Santander, . Cuando se establecieron las intendencias, quiso el gobierno hacer cesar las vejaciones que nacían de los repartimientos, y en vez de alcaldes mayores nombró subdelegados, prohibiéndoles rigurosamente toda especie de comercio. Pero como no se les señaló sueldo ni otros emolumentos fijos,
puede decirse que empeoró el mal, porque los alcaldes mayores administraban la justicia con imparcialidad siempre que no se trataba de sus intereses propios. Mas los subdelegados, no teniendo otra renta sino lo eventual, se creían autorizados a emplear medios ilícitos para proporcionarse algún caudal. De ahí las vejaciones continuas y el abuso de autoridad para con los pobres. De ahí la indulgencia con los ricos y el tráfico vergonzoso de la justicia. Los intendentes encuentran grandes dificultades para la elección de subdelegados, de los cuales rara vez pueden los indios, en el estado actual de las cosas, esperar protección y apoyo. Así estos acuden a los curas y resulta que el clero y los subdelegados viven en continua oposición, y los naturales ponen más confianza en los curas y en los magistrados superiores, esto es, en los intendentes y oidores. Ahora bien, señor, ¿qué afición puede tener al gobierno el indio menospreciado, envilecido, casi sin propiedad y sin esperanzas de mejorar su suerte, en fin, sin ofrecerle el menor beneficio de los vínculos de la vida social? Y que no se diga a vuestra majestad que basta el temor del castigo para conservar la tranquilidad en estos países, porque se necesitan otros medios y más eficaces. Si la nueva legislación que la España espera con impaciencia no tiende a la suerte de los indios y de la gente de color, no bastará el ascendiente del clero, por grande que sea el corazón de estos infelices, para mantenerlos en la sumisión y respeto debido a los soberanos. Quítese el odioso impuesto al tributo personal, cese la infamia de derecho con que han marcado unas leyes injustas a la gente de color, declarárseles capaces de ocupar todos los empleos civiles que no piden un título especial de nobleza, distribúyanse los bienes concejiles y que están pro indiviso entre los naturales, concédase una porción de las tierras realengas que por lo común están sin cultivo a los indios y a los castas. Hágase para México una ley agraria semejante a la de Asturias y Galicia, según las cuales puede un pobre labrador, bajo ciertas condiciones, romper las tierras que los grandes propietarios tienen incultas de siglos atrás en daño de la industria nacional. Concédase a los indios, a los castas y a los blancos plena libertad para domiciliarizarse en los pueblos que ahora pertenecen exclusivamente a una de esas clases. En fin, se va dando, vemos como la Iglesia apoya a los indios cuando hay fallos en el sistema, como con los subdelegados que no tienen sueldo y pueden hacer injusticias. Entonces los indios reclaman al clero y a los oidores y a los intendentes. Ya lo ha dicho Alexander von Humboldt, ¿no? El establecimiento de las intendencias debido al ministerio de Gálvez ha formado una época memorable para el bienestar de los indios. Esto lo dice el Humboldt. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado claro que la situación de Hispanoamérica en el siglo XIX no era, en el siglo XVIII y XIX, no era injusta, no era mala, no había falta de libertad, no había falta de nada, había justicia y había comida para todos y había trabajo y habían 8 horas de trabajo y había mecanismos de justicia para reclamar justicia en todos los virreinatos. Por lo tanto, no está justificada una rebelión contra la corona, a pesar de las guerras civiles españolas, y los libertadores solo utilizan la palabra libertad de manera vacía, pero no se liberan de nada, no hay nada que liberarse. Ya lo demuestra Alexander Humboldt, el dinero que cobraban, las condiciones de los agricultores, las condiciones de los indios, el aumento de la población, increíble el aumento de la población desde el 16 y en los últimos 50 años, una época memorable para el bienestar de los indios por las intendencias en Nuevo México, en Nueva España. Y
No todo era de color de rosa porque, según he leído, habían unos 60.000 esclavos en Venezuela y, en fin, quién sabe cuáles serían sus condiciones. Eso fue un error de los Borbones, que tuvo que aceptar España el esclavismo, la trata de esclavos, para tener la paz con Holanda e Inglaterra en la guerra de sucesión, 1700 y poco. Y bueno, pues aquí ha quedado claro que España cuidó Hispanoamérica como una buena madre y no se merecía ninguna independencia.